y que es fue el que escogí como opción de vida a nivel laboral, y son las relaciones internacionales. Yo les había pedido para eso, les había compartido, les había enviado un mensajito con Diana y les había dicho que en la semana 6 de clase había un documental en 2 partes sobre un texto que se llama El fin de la historia de Francis Fukuyama y una lectura que se llama El choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Los que no la alcanzaron a leer para hoy todavía tienen 8 días para leer la lectura y para ver el documental, porque lo vamos a utilizar la siguiente semana en clase. Pero entonces yo quiero saber ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza cuando les hablan de relaciones internacionales? ¿Y qué se les viene a la cabeza cuando les hablan de civilización? Y sobre todo, ustedes, ¿cuál creen que es la principal causa de guerra en el mundo hoy? Y con esto arrancamos los puntos de participación del segundo corte. Entonces, no sé quién quiera empezar. Acuérdense, vamos levantando la mano muy ordenadamente para tener la palabra. Nicolás, adelante. Bueno, digamos, yendo en orden, digamos, primero por el lado de lo que tú comentabas de civilización, digamos, como tal vez yo lo estructuraría es en el sentido de cómo se han generado cómo se han establecido ciertos lugares, por decirlo así, ¿cierto? Con ciertos poderes donde pues, se encuentra el poder político, claro está, el poder religioso, que para mí es lo que ha sido también digamos, el foco de guerra hoy en día, así, bueno, así se llamen lo que son los países laicos y todo ese tema, ¿cierto? Siempre de fondo va a estar lo que es la religión, porque pues no, o sea, no quiero, digamos, ofender por ese lado, digamos, a ciertas personas, ¿cierto? Y, digamos, diciendo que muchas veces los mismos protagonistas del conflicto armado son los que es como bendición, un beso en a la diadema y listo, a disparar, ¿cierto? Entonces, más que todo en cuanto, bueno, volviendo al tema de civilización, lo que es el tema político, el tema religioso, ¿cierto? También el tema económico, pero el tema económico partiendo de lo que son los bienes y también partiendo de lo que se genera a partir de lo que la misma tierra, los productos de primera necesidad que digamos, que dan de la tierra, los cultivos y esto, ¿cierto? Lo que son en el sentido de la minería. Y adicionalmente lo que son también las culturas e incluso también tiene que ver el tema en cuanto a la locación de ciertas civilizaciones. No es lo mismo hablar sobre una economía de una civilización que se encuentra no sé, en el norte del planeta, digamos Islandia, Suecia, Noruega y eso, a una civilización que se llegó a hallar, por decirlo así, en el sur de África, digamos, Sudáfrica o lo mismo, digamos, en otra latitud en el tema de Australia, ¿cierto? Todos son diferentes factores que hacen el mismo tipo de construcción, pero pues vistos desde ciertos contextos. Gracias, Nicolás. ¿Andrés? Buenas tardes, profe, buenas noches. Hola. Pues que yo estaba leyendo también un documento acerca de las relaciones internacionales a través de la historia y pues se pueden remontar, digamos, a múltiples tópicos, así como lo indicaba el compañero, como son la religión, la economía, hasta la guerra, que ha sido parte de, digamos, como de ese demarcación de poder. Pero digamos que de pronto para relacionarlo un poquito a la actualidad ahorita se podría hablar, digamos, hasta de una globalización, de esas pequeñas colonizaciones que se tenían en el siglo XIX, en el siglo XX. Digamos que eso por esa parte, pues para no repetir lo que había indicado el compañero anteriormente. Y bueno, ¿y cuál crees que es la principal causa de guerra hoy en el mundo hoy? Bueno, sí leí una parte del texto que del choque de civilizaciones y pues indicaba que es verdad eso de que de pronto ya no se puede realizar una guerra así como en gran parte del siglo XX, por ejemplo, el comunismo contra la sociedad capitalista o digamos los nazis contra otro tipo de ideología, pero sí se puede, digamos, realizar una guerra en el sentido de cierta diversidad de cultura, como lo indicaba el texto. Digamos que no va a responder a las mismas dinámicas del siglo pasado, pero va a responder a ciertas dinámicas que se presenten en el siglo XXI. Digamos, con esto mismo de la globalización, que casi la globalización se presenta en muchas de las temáticas que se tratan en la actualidad. Entonces yo digo que se enfocaría más por eso, profe.
Gracias, Andrés. Jacqueline. Buenas noches. ¿Qué entiendo por relaciones internacionales? Son esas relaciones que tenemos con otros países, ya sean comerciales, ya sean políticas, por medio de TLCs, de acuerdos. Eso es como, para mí, esas son las relaciones internacionales. Civilización, lo entiendo como un conjunto de personas, como una sociedad en la cual se ve todo el tema cultural, todo el tema social, todo el tema del desarrollo tecnológico y cuál es la principal causa de la guerra en el mundo hoy. Yo creo que en estos momentos eh, uno es el dinero. Yo creo que a veces muchas guerras se libran por temas económicos y cosas tan pequeñas como las que pasó, como las que ha pasado ahorita, ayer, es por temas de educación. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que todos tienen muy claro o saben más o menos de qué va esto. Pero bueno, les voy a contar un poquito. Las relaciones internacionales, pues son una disciplina de las ciencias sociales que se encargan de estudiar, analizar y entender el comportamiento de los actores del sistema internacional. ¿Y qué es el sistema internacional? Pues el sistema internacional es aquel escenario donde conviven estos actores internacionales. Pero las relaciones internacionales no están solas y no pueden estudiar solas el comportamiento de esos actores de eso que se llama el sistema internacional, sino que se ayudan de otras disciplinas, también de las ciencias sociales, como la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, la economía, la sociología, la teología, la lingüística y demás, porque las relaciones internacionales estudian el comportamiento de las sociedades humanas. Y al estudiar el comportamiento de las sociedades humanas, tienen que estudiar y analizar una variedad de factores muy importantes. Hoy en día, algunos de los temas que se estudian dentro de la disciplina de las relaciones internacionales son la globalización, como lo dijo Andrés, el Estado, el medio ambiente, el terrorismo, el crimen organizado, la defensa de los derechos humanos, el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí empezamos a hablar de unas cosas, de un sistema internacional. ¿Qué es el sistema internacional? Pues es el lugar donde estamos todos, donde convivimos todos a nivel internacional. Pero hablamos de unos actores del sistema internacional. ¿Cuáles son esos actores del sistema internacional? Son básicamente cinco actores que dominan o que son los más relevantes a nivel de relaciones internacionales. El primero y el más importante es el Estado Nacional. El Estado Nacional entendido como esa comunidad sociopolítica donde hay un territorio, una población que habita en ese territorio, un gobierno que ejerce soberanía y el monopolio del uso de la violencia sobre esa población y ese territorio y que tiene reconocimiento internacional. Es la definición de Max Weber, la definición weberiana del Estado Nacional, que empezó a tomar auge más o menos, o los estados nacionales como los conocemos hoy en día, empezaron a nacer más o menos en 1642 con la firma de la Paz de Westfalia, donde terminan las guerras de los grandes imperios europeos. Entonces los estados, alrededor de 198 en el mundo, pues están constituidos como tal y son los actores más importantes de las relaciones internacionales. ¿Por qué son los actores más importantes de las relaciones internacionales? Porque es en el estado donde suceden los principales acontecimientos de una sociedad. Pero también hay otros actores que han venido cobrando y tomando auge con el fenómeno precisamente de la globalización. Uno son los organismos intergubernamentales o las llamadas OIGs, organizaciones intergubernamentales, que están conformadas por estados, organizaciones como la OEA, la ONU, el Mercosur, la UNASUR, la Unión Europea, la OTAN, la OCDE, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son organizaciones de estados que se reúnen a cooperar en temas que son comunes a todas ellas. Pero también hay otro tipo de organismos y estos son los no gubernamentales o lo que todos conocemos como las ONGs, que son organizaciones que son creadas por ciudadanos para defender aquellas causas que son importantes para ellos y que consideran que el Estado no toma en serio.
causas como el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de las comunidades diversas, etcétera, etcétera. Entonces aquí encontramos un sinnúmero de organizaciones como Greenpeace, la World Wide Foundation, Save the Children, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y todas las ONGs que defienden múltiples causas alrededor del mundo. Y cómo no, también con el auge de la globalización y con el aumento del fenómeno de la globalización, las organizaciones multinacionales, las grandes empresas, se han convertido en actores relevantes en las relaciones internacionales. De hecho, muchas de ellas nos permiten estar conectados hoy en día a nosotros. Actores como Amazon, Apple, Facebook, Netflix, Toyota, Honda, Huawei, etcétera, etcétera, que también tienen una incidencia en lo que los estados hacen a nivel de política interna y de política externa. Y últimamente se dice que los individuos también somos actores de relaciones internacionales, individuos significativos que tienen una voz y que tienen una voz sobre diferentes temas y que logran captar la atención de todos alrededor del mundo. Entonces, aquí encontramos a personajes como Rigoberta Menchú, que habla sobre los derechos de los indígenas, como Greta Thunberg, que habla sobre el medio ambiente, como Malala Yousafzai, que fue Premio Nobel de Paz por defender el derecho de los jóvenes a la educación. Pero aquí también podemos encontrar individuos como aquellos que hacen o que elevan el reconocimiento de un país por cosas positivas. Entonces, en el caso colombiano tenemos a nuestros ciclistas, a Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán. También tenemos a científicos como Manuel Elkin Patarroyo, que es muy conocido en el mundo. Tenemos a artistas como Shakira, etcétera, etcétera. Es decir, los individuos que de una u otra manera ayudan a que se pongan sobre la mesa todos aquellos temas que son también importantes para el Estado, pero que son temas culturales, académicos, que de pronto el Estado no le presta mucha atención. Entonces, nosotros los que estudiamos relaciones internacionales, así como ustedes han dedicado 5, 6, 7, 8 semestres de su vida a estudiar derecho, administración de empresas, ingeniería, arquitectura y demás, hay otros que como yo hemos dedicado y dedicamos 10 semestres de nuestra vida a estudiar las relaciones internacionales, a entender las relaciones internacionales. Y eso hay que hacerlo, así como en el derecho estudian el derecho con Kelsen y con Norberto Bobbio y Hugo Grocio, y en economía estudian la economía con Milton Friedman y con John Maynard Keynes. Nosotros en relaciones internacionales también tenemos que estudiarlas de alguna manera. Y esto lo hacemos mediante unas teorías de relaciones internacionales, que nos ayudan a entender por qué los actores internacionales hacen lo que hacen. Y a nivel de relaciones internacionales, desde que nació la disciplina de las relaciones internacionales, hace más o menos ya van a ser unos 100 años, porque es una disciplina muy nueva, han habido 5 grandes teorías de relaciones internacionales: el realismo, el liberalismo, el neorrealismo, el neoliberalismo y el constructivismo. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y yo voy a volver a sufrir acá con estos cuadritos de texto. Entonces, empezamos con el realismo. El realismo es una teoría que tiene 3 supuestos principales. Primero, que el Estado es el actor más importante del sistema. Mejor dicho, el Estado es el único actor del sistema para los realistas. Segundo, que todo lo que hacen los Estados está encaminado a obtener más poder, porque el Estado que tenga más poder va a ser más importante en materia internacional. Y tercero, que los Estados, la única manera en la que pueden resolver sus diferencias es mediante la guerra. Es decir, los Estados son los únicos actores que quieren tener más poder y que todo lo deben resolver o lo pueden resolver mediante la guerra. Más nada, para los realistas no existe la paz, no existe la cooperación, no existen otro tipo de organismos. Y esto sirvió para explicar mucho la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de grandes poderes, donde se estaban enfrentando Inglaterra, Alemania, Francia, incluso para explicar la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaban los aliados contra las potencias del eje. Pero así como el realismo dice eso,
Pues hay unos que son un poco más optimistas y son los liberales o idealistas. Y los liberales dicen, primero, que el Estado es el único actor del sistema, sí, está bien, es el único actor del sistema, pero que los estados no deben, no, y que los estados buscan el poder, sí, también, los liberales dicen sí, los estados buscan el poder, pero difieren de los realistas en algo muy importante, y es que los liberales creen que los estados sí pueden cooperar para alcanzar la paz. A diferencia de los realistas, los liberales dicen, oye, sí, nosotros sí podemos cooperar entre nosotros para alcanzar la paz y seguridad internacionales. Muchos de estos estados liberales vieron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, vieron fracasado su postulado de que los estados pueden cooperar. Y por eso muchos decían siempre que el realismo era la única teoría que nos servía para explicar las relaciones internacionales. Y entonces después tuvimos un momento en la historia que se llamó la Guerra Fría, que fue una guerra en la que se enfrentaron dos grandes poderes, los Estados Unidos versus la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, hoy Rusia. Y con la llegada de la Guerra Fría, se nos dio la posibilidad de entender de conocer dos nuevas teorías de relaciones internacionales, los llamados neos, el neorrealismo y el neoliberalismo, que no es más que el realismo y el liberalismo explicado desde otra perspectiva. Y empezamos con el neorrealismo. El neorrealismo dice, bueno, sí, los estados son, el neorrealismo ya dice, los estados son los actores más importantes del sistema, más no los únicos, es decir, ya hay otros actores. El neorrealismo sigue diciendo que los estados solamente pueden solucionar sus disputas por medio de la guerra. Pero lo importante del neorrealismo en relaciones internacionales, el principal aporte que hace el neorrealismo en relaciones internacionales, es que introduce un concepto que hasta el momento nadie sabía en relaciones internacionales. Y es el concepto de anarquía como elemento que define el sistema internacional. ¿Cómo así que la anarquía define el sistema internacional? Para empezar, ¿qué es la anarquía? La anarquía, mis queridos estudiantes, no es el desorden. La anarquía en relaciones internacionales es la ausencia de un poder central que nos gobierne a todos. ¿Eso qué quiere decir? Que así como en los estados hay un gobierno central que es el que nos manda a todos, bueno o malo, eso no pasa en el sistema internacional. Es decir, en el sistema internacional no hay un presidente del sistema internacional. No hay ningún actor que nos diga a todos cómo debemos dominarnos. Es decir, todos los estados somos autónomos de hacer lo que queramos, de tener relaciones con quien queramos y de tomar las decisiones políticas o económicas que queramos. Y es esa anarquía, es decir, ese elemento de ausencia de un poder central en el sistema, el que le da estabilidad al sistema, porque ningún país es más que otro, ningún actor es más que otro. Todos los actores en el sistema internacional somos absolutamente iguales. Y a los neoliberales les surgió también un contrapeso que son a los neorrealistas, que son los neoliberales. Y los neoliberales dicen, bueno, los actores ya no son los más importantes del sistema. Permítanme un segundo. Ya los neoliberales empiezan diciendo, bueno, es que ya el Estado no es el actor más importante del sistema. Ya hay otros actores. El Estado no es el más importante porque hay otros actores que ellos denominan los neoliberales, otros actores que ellos, y que vienen ligados y que vienen dados por la globalización y que ellos denominan los regímenes internacionales. ¿Qué son los regímenes internacionales? Los regímenes internacionales son todas estas organizaciones que se crean desde mediados de los años 50, organizaciones de países que se unen para cooperar en temas en común. ¿Como cuáles organizaciones? Como la ONU, como la OEA, como la UNASUR, como el Mercosur, como la Unión Europea, como la OTAN o lo que nosotros conocemos como organizaciones intergubernamentales. Y además de eso, los neoliberales
sí creen que la cooperación es el fin último de las relaciones internacionales. Es decir, que los estados hacen relaciones internacionales para cooperar y así lograr más desarrollo. Chévere. Pero resulta que estas cuatro primeras teorías han sido dadas siempre desde los Estados Unidos, desde la Unión Europea, desde algunos países de Europa como Inglaterra o Alemania principalmente, pero nunca habían surgido posiciones desde otro tipo de países, desde países como los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, o desde América Latina. Es así como a mediados de los años 90 nace el constructivismo en relaciones internacionales. Y el constructivismo en relaciones internacionales dice, primero, que los constructivistas se apoyan en la sociología para entender las relaciones internacionales, porque es que ¿quiénes hacen las relaciones internacionales? Pues seres humanos, no las hacen otros actores. Y además, los constructivistas dicen, es que los estados deciden unirse y cooperar con otros actores que sean similares a ellos, es decir, cooperación entre similares. Y esa cooperación entre similares se da basado en ideas e intereses compartidos. Es decir, ¿cómo así? Es decir, entonces yo me uno con Alejandro y con Álvaro porque tenemos una idea en común. Crear una ONG para defender a los pajaritos que están en vía de extinción, por ejemplo. Y así se crea el constructivismo en relaciones internacionales. El constructivismo nos dice, bueno, es que los estados cooperan entre sí, pero solamente con aquellos estados con los que tienen algunas cosas en común, con los que tienen temas en los cuales pueden entre los dos cooperar en común. Y esas son las 5 grandes teorías de relaciones internacionales y las que nos permiten entender un poco cómo funciona el sistema internacional y por qué los actores hacen lo que hacen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que aclarar? ¿Todo claro? Sí, señora. Y esto nos lleva a hablar de entonces, ahora sí, la famosa teoría del choque de civilizaciones y lo que yo les había pedido que leyeran para hoy. Cuando surge la Guerra Fría, hay dos autores que nos dicen dos cosas muy diferentes. Vamos a tratar de hacer un cuadro acá. Ustedes disculparán mi falta de motricidad, pero yo no soy buena para hacer líneas rectas ni con regla. Cuando se acaba la Guerra Fría, en el año 90, empezamos a hablar de dos teorías diferentes. Y empieza una primera teoría, que es la teoría del fin de la historia, de Francis Fukuyama, y otra teoría, que es la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington, que es en la que yo voy a enfatizar hoy. Básicamente, así cortico, ¿qué dice Fukuyama? Fukuyama dice, resulta que cuando se acaba la Guerra Fría, es decir, en el 89, el mundo se encuentra con el triunfo de una visión del mundo. Es la visión de Estados Unidos, ¿cierto? Es una visión en la que hay un sistema económico, que es el capitalismo, un sistema político, que es la democracia, y un sistema social, que es el sistema de Estados Unidos. Entonces, lo que Fukuyama dice es, con este triunfo de Estados Unidos, la visión norteamericana se va a expandir por el mundo y todos vamos a adoptarla. Es decir, al final del día, llega un momento de la historia, todos los países vamos a ser democráticos, todos los países vamos a ser capitalistas y todos los países vamos a obtener la visión o vamos a tener la forma de ver la vida y de vivir el mundo de los Estados Unidos. Esto es lo que dice Francis Fukuyama.
Y Fukuyama dice, esto ya se está dando, tarde o temprano todos los países van a hacer esto, y la globalización, como lo dijo Andrés al principio de la clase, es un método para esto, mediante la globalización. Pero resulta que llegó otra persona, valga la redundancia, hay que aclarar que Fukuyama es norteamericano. Fukuyama es un profesor norteamericano. Pero aquí llega un profesor que se llama Samuel Huntington, es un profesor británico, y le dice a Fukuyama, no señor, las guerras en el mundo no se van a acabar. Y Fukuyama saca la teoría del choque de civilizaciones, que es la teoría de la que les voy a hablar en este momento. Ay, ¿qué le pasó acá a esto? Este es Samuel Philip Huntington, es un profesor, es un politólogo británico, profesor de Oxford y de Cambridge, que en el año 93, 94 más o menos sacó la teoría del choque de civilizaciones. En ese artículo que ustedes tienen en el aula virtual disponible para leer y que después transformó en un libro de más de 1000 páginas. Y él dice que la teoría del choque de civilizaciones tiene 3 puntos centrales. Punto número 1, que las nuevas causas de los conflictos en el mundo no van a ser ni políticas, ni económicas, ni militares, sino que van a ser culturales. Es decir, ¿cómo así que las nuevas causas de conflicto van a ser culturales? Pues entonces ya no nos vamos a pelear por política, por economía o por el poderío militar, sino que nos vamos a pelear por religión, por idioma, por costumbres, por tradiciones, por historia, etcétera, etcétera, etcétera. En esta teoría del choque de civilizaciones hay una civilización que domina por sobre las otras. Es la civilización occidental que quiere imponer su estilo de vida a todas las demás civilizaciones del mundo sin importarle si éstas realmente están dispuestas a ello o no. Y pues la civilización es la más elevada connotación de una sociedad. Es decir, las sociedades están dadas en términos de una civilización, que es un grupo de personas que comparten unas historias, unas tradiciones, unas costumbres en común, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características que debe tener una civilización para ser civilización, para llamarse civilización? Primero, debe tener una historia en común. Eso es lo más importante. Segundo, debe tener una religión. Todas las personas de esa civilización deben compartir una religión en común. Tercero, deben tener unas costumbres en común, unas tradiciones, un idioma, una lengua, una forma de expresarse, una forma de vestir, una forma de ser, una cultura, etcétera, etcétera. Y por último, deben tener unas instituciones en común, es decir, un gobierno que los regule. En ese orden de ideas y con estas 4 características de presente, Samuel Huntington divide el mundo en 8 grandes civilizaciones. La primera es la civilización cínica, que está conformada por todos aquellos países del lejano oriente y está liderada por China. Es decir, China, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Laos, Camboya, Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. La civilización occidental, por su parte, está conformada por aquellos países de Occidente que practican el catolicismo o el protestantismo y está liderada por los Estados Unidos. Es la civilización que en este momento domina el mundo y es la que ha expandido su forma de ver la vida, su forma de vivir la vida y sus costumbres y tradiciones por todo el mundo gracias al fenómeno de la globalización. La civilización ortodoxa está conformada por aquellos países de la antigua cortina de hierro o de la antigua Unión Soviética y está liderada por la Federación Rusa. La civilización hindú, por su parte, está conformada por los países del valle del río Indo y liderada por la India. Son todos aquellos países como la India, el Tíbet, Bután, que practican el budismo como religión, el hinduismo, y que están como en toda esta onda de la meditación y el mindfulness y todo este tema. La civilización japonesa está conformada únicamente por el archipiélago de Japón, por la isla de Japón. Y ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué Japón, si está en el lejano oriente, no hace parte de la civilización cínica? Sencillamente, Japón no hace parte de la civilización cínica y Japón se considera según la tesis de Huntington, como una civilización en sí, porque durante mucho tiempo Japón fue el imperio más importante del lejano oriente. De hecho, fue exactamente, el imperio donde jamás se ponía el sol. Y incluso lideró mucho tiempo esa región por encima de
China. La civilización subsahariana está conformada por todos aquellos países del África subsahariana, es decir, de los países que están al sur del desierto del Sahara y está liderada por Sudáfrica. La civilización latinoamericana, nuestra civilización, está conformada por todos los países de América Latina y liderada por México y Brasil. Y finalmente está la civilización islámica, conformada por todos los estados de Medio Oriente y la antigua Mesopotamia, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Omán, Bahrein, etcétera, etcétera, pero no tiene un líder definido y es porque en esta misma civilización hay muchos conflictos entre los miembros de la misma y de hecho uno de los principales conflictos es que en el corazón geográfico de la civilización islámica hay un país de la civilización occidental y es el Estado de Israel. Entonces hay muchos conflictos en esta civilización, en el seno de esta civilización. Y ya viéndolo desde este punto de vista, ya dividimos un poco, seccionamos el mundo en unas civilizaciones. Hay que hacerse la pregunta del momento. ¿Por qué pelean las civilizaciones? ¿Por qué se enfrentan? ¿Qué es lo que las lleva a ellas a pelear? Una de las principales cosas que lleva a que las civilizaciones peleen es la religión. ¿Por qué la religión? Porque evidentemente todos queremos que nuestra religión, o bueno, no todos, pero en este caso de las civilizaciones sí, queremos que la religión sea la dominante. El principal conflicto que vemos acá es entre la civilización occidental, tradicionalmente cristiana, y entre la civilización islámica, que tradicionalmente practica, valga la redundancia, el Islam, y que tienen dos visiones de ver la vida totalmente diferentes, pero también está la pelea entre el Islam y el judaísmo, que también tienen dos visiones de ver la vida totalmente diferentes. Lo más curioso de todo es que estas tres religiones nacen de un mismo tronco común, que era un señor que se llamaba Abraham y que tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac es el padre del judaísmo y del cristianismo, e Ismael es el padre del islamismo. Pero las civilizaciones también pelean por las pretensiones de Occidente. Porque Occidente, al querer dominar todo el mundo, al querer expandir su cultura, su forma de ver la vida, ha desconocido también los intereses de todas las otras civilizaciones, ha desconocido su forma de ver la vida, su forma de interpretar el mundo, su cosmovisión, y esto también hace que las religiones se enfrenten. Pero las civilizaciones también pelean por el espacio. ¿Por qué por el espacio? Porque resulta que el territorio geográfico, el territorio físico, es muy importante para que una civilización se pueda sostener. Y en este caso vemos, por ejemplo, cómo Israel y Palestina pelean y han peleado desde 1948 por un territorio. Ese es un choque de civilizaciones y ese es el ejemplo clásico de choque de civilizaciones por un espacio. Pero también peleamos por las diferencias culturales, porque nosotros no entendemos que lo que para nosotros es cultura, para otros puede que no lo sea, y viceversa. Y entonces nosotros nos indignamos acá en Occidente porque a las mujeres musulmanas les toca salir de su casa con el hijab, con el niqab o con el burka, y les toca y no pueden manejar carro y no pueden ir a la universidad y no pueden hacer negocios, etcétera, etcétera, porque para ellos las mujeres están destinadas única y exclusivamente a la atención del hogar, del esposo, de los hijos, y para nosotros eso es una violación a los derechos humanos de las mujeres musulmanas. Y también para nosotros es una aberración y una violación a los derechos humanos que en algunas tribus africanas se practique todavía la ablación. Y nosotros decimos, ¿cómo así? Que todavía le hacen la ablación a las mujeres en algunas tribus de África, eso es una violación a los derechos humanos, pero es porque no entendemos la cosmovisión de estas personas. Y para esas personas allá al otro lado del mundo, nuestras tendencias consumistas y capitalistas salvajes, etcétera, etcétera, también pueden ser molestas. Entonces, cuando no entendemos la diferencia cultural, las diferencias culturales, cuando no reconocemos que el otro es diferente a nosotros, que no tiene por qué ser igual a nosotros, pues entramos en guerra por eso. Pero también peleamos por la globalización, porque el fenómeno de la globalización, y lo vamos a ver dentro de 2 clases, es un fenómeno que se ha expandido alrededor del mundo y es un fenómeno que ha logrado
permear a todas las sociedades, algunas de una manera positiva, a otras de una manera negativa. Y hay sociedades que todavía, hay civilizaciones que todavía se resisten a ser impactadas por la globalización, a ser permeadas por esa visión única del mundo, de un mundo capitalista, de un mundo consumista, donde hay tres grandes revoluciones, como lo dice Moisés Naim: la revolución del poder, la revolución del más y la revolución de la información, donde todos queremos tener más y más y más y más, y donde para tener más y más y más hacemos lo que sea, y donde estamos más interconectados día a día. Y esto nos ha llevado a pelear por regionalismos económicos, porque hemos creado grupos económicos que de una u otra manera quieren superar a los demás en temas políticos, en temas económicos, en temas sociales, porque de una u otra manera, al final del cuento, todo es una lucha por el poder. Entonces, el profesor Huntington dice que hay dos tipos de choques de civilizaciones. Unos choques de micronivel que se dan entre los mismos integrantes de una civilización o entre integrantes de dos o más civilizaciones. Entonces, estos pueden ser, un ejemplo clásico puede ser entre los mismos integrantes de la civilización islámica. Hay peleas entre los chiitas y los sunitas, aunque ambos son musulmanes, pero unos no pueden ver a los otros. Dentro de la misma civilización occidental, por ejemplo, hay choques entre los brasileros y los argentinos, entre los alemanes y los ingleses, porque, porque unos se creen mejor que otros, porque unos creen tener más importancia política y económica que otros. Incluso dentro de las mismas civilizaciones más pequeñas como las nuestras hay choques entre los costeños, que los costeños no quieren a los paisas, que los paisas no quieren a los bogotanos, que los bogotanos no quieren a los caleños, que los caleños no quieren a los santanderianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay choques de macro nivel, es choques entre los estados, entre estados de diferentes civilizaciones, como podría ser, por ejemplo, en este momento un choque entre los Estados Unidos, líder de la civilización occidental, y la República Popular China, líder de la civilización cínica, por poderío económico, político o militar. Esto es básicamente lo que le dice Huntington a Fukuyama, así como Fukuyama dice, no, es que resulta, pasa y acontece que después de que ganó Estados Unidos la Guerra Fría, ya no va a haber más guerra, ya todo el mundo va a deshacer lo que hace Estados Unidos. Pues Huntington le dice a Fukuyama que no, que eso es mentira y que el mundo sí va a enfrentarse en más guerras por otros temas, no necesariamente por los mismos de siempre, pero sí por otros temas. Y hoy en día ya nos podemos estar enfrentando hasta por temas medioambientales. Eso me lleva a mí a querer que ustedes reflexionen sobre estas dos preguntitas. Según la teoría del choque de civilizaciones, ¿qué conflictos podría tener Colombia? ¿Ustedes qué creen? ¿Que podría tener conflictos de micronivel o conflictos de macronivel? ¿Y ustedes creen que realmente esa teoría del choque de civilizaciones sí existe, que eso sí es real, o que realmente es un invento de Huntington para contradecir un poco al profesor Fukuyama? Entonces quiero abrir el micrófono para que sean ustedes los que concluyan con sus reflexiones esta parte de la clase. ¿Nadie va a hablar? Profe, Dime, Nicolás. es que bueno, digamos, o sea, digamos, ahí en la primera que qué tipo de conflicto podría tener Colombia, digamos, hay, digamos, partiendo de lo que tú venías comentando, ¿cierto? De todos los factores, digamos, yo digo que es difícil especificar digamos, si es algo por el religioso, si es algo, digamos, en el tema de espacios, por el tema, digamos, de diferencias culturales o también por el tema del regionalismo económico que se puede haber presentado, digamos, en Colombia, digamos, en la época de la regeneración, ¿cierto? Pero, sin embargo, digamos, como haciendo como un balance entre todos esos, digamos, todos esos focos en los que se podría concentrar el conflicto, digamos, yo lo tomaría por el lado también, no tanto religioso, porque al fin y al cabo este lema de Dios y patria se supone que, pues, bueno, se supone que ya es algo laico, ¿cierto? Yo me iría, bueno, me inclinaría más por el lado de lo que es social y lo que es el regionalismo económico hacia el poderío que se pudo haber tenido y tiene desde el inicio del conflicto armado en Colombia, ¿cierto?
desde que se generan lo que Sí, son las guerras por poseer ciertos territorios, lo que estamos hablando de que entre más se tenga territorio se tiene más poder, que hay territorios que dan más prestigio en el sentido de que yo tengo más espacio, pero pues así sea pura selva, estamos hablando de que yo tengo una parte de Colombia, por decirlo así, ¿cierto? Ahí me voy enfocando pues, hacia el tema de los grupos armados. Digamos, eso es principalmente por el lado al que yo me iría, pero digamos, el lado del regionalismo económico y también por el foco de la guerra, pues que pues sabemos que se ha visto principalmente por el lado del territorio. gracias, Nicolás. ¿Alguien más quiere? Víctor, adelante. Buenas noches, profesora. Tengo un poco de interferencia en la señal por si acaso. Vale, tranquilo. Eh, Trataremos de escucharte. pues ya desarrollándolo en el contexto, pues aquí en Colombia, me parece que pues el conflicto no tendría que ver a la parte macro, por lo pues Colombia nunca ha participado realmente en muchas guerras, pues hoy en día a nivel internacional o con otros estados. Pero nosotros tenemos como un tipo de conflicto totalmente diferente al que se planteó, lo que usted estaba planteando en la clase. Pues en este momento estamos viendo un conflicto entre el mismo pueblo en este momento, en diferentes disturbios en toda la ciudad, pero siempre el contexto que ya lleva hoy en día acá en Colombia es el contexto político. Siempre ha sido sobre los partidos y sobre el poder, la división del poder, y han cambiado de nombre, como ya lo hemos visto durante la historia. Ya hoy en día centro derecha, centro izquierda, ultraderecha, ultra izquierda, pero pues no sé por qué no la civilización, pues no entendemos como tal que esto no nos va a llevar a nada como tal. Es un choque de civilizaciones, pero no sé si acá en Colombia se puede llamar civilización, porque no estamos como sabemos decir, no estamos como tan unidos. No somos, cada uno es tan regionalista que, a pesar de que para mí todos en Colombia seríamos la misma civilización, entonces no sería un choque de civilizaciones, sino de regionalismos como tal que existen. Ese es mi punto de vista. Gracias, Víctor. Álvaro, Profe, yo quiero complementar lo que dice el compañero y en cierta medida responder la pregunta de ¿crees que aún existe el choque de civilizaciones? Y pues yo digo que sí. Y lo digo pues teniendo en cuenta pues aquí los apuntes en donde pues se habla sobre que la diversidad cultural va a ser la principal causa de conflicto y es algo que vemos muy de la mano ayer, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Colombia. Y pues aquí viene otra pregunta, o sea, el choque puede ser no entre dos civilizaciones, sino en medio de una civilización como lo es aquí en Colombia, porque pues ayer vimos un choque cultural y pues que involucra a las instituciones y a nosotros como parte de esta comunidad. Entonces pues hay un choque, pero más que un choque que busca el vandalismo y etcétera, buscaba era como hacer esa protesta y esa voz de decir no más, impulsado por ese abuso de la policía. Entonces, pues eso es como el aporte que quería. Y también como para poner en contexto lo que está pasando, teniendo en cuenta este choque de civilizaciones, lo que está pasando aquí en Bogotá. gracias, Álvaro. ¿Alguien más? Hablando de lo que está pasando en Bogotá, yo quiero cerrar la clase precisamente con ese tema. Y es que quiero saber qué piensan ustedes de lo que está pasando, cómo lo interpretan ustedes desde su punto de vista como ciudadanos, como profesionales, eh, y cómo se siente, no sé si ustedes también sienten una sensación de dolor de patria, de saber que esto en vez de mejorar, lo que está es empeorando cada día. Quisiera saber ustedes cómo ven todo lo que está pasando estos días en Colombia, si creen, como dicen muchos, que es producto del movimiento Black Lives Matter, o que esto es algo que ya viene desde hace muchos años y que no tenemos nada eh,
que copiar de los norteamericanos porque tenemos nuestras propias tragedias. Y sobre todo, ¿cómo ven ustedes el rol de los políticos en todo este proceso de lo que ha pasado entre el martes en la noche con la muerte de este egresado gran colombiano, que tengo entendido que era egresado de nuestra universidad o estudiante, no sé muy bien, y lo que ha pasado, lo que pasó ayer, lo que pasó y lo que está pasando hoy? Entonces, Álvaro, te doy la palabra a ti otra vez. Gracias, profe. Pues yo creo que lo que está pasando es esa gota que derramó ya el vaso, ¿cierto? Lastimosamente la policía ha tomado una actitud impositiva, en donde se vale ese poder que tienen, tanto a nivel legal como a nivel físico, para hacer de nosotros como comunidad víctima. ¿Por qué? Porque hoy en día la policía busca aplicar las leyes para el beneficio de ellos mismos. Por ejemplo, si alguien está cometiendo un acto indebido, no lo busca detener porque está infringiendo una ley, sino porque puede sacar algún beneficio propio, desde el dinero del almuerzo, etcétera, etcétera. Y digo esto porque son muchos los casos y lo que está pasando es como esa evidencia, ese malestar general de que la policía ha usado hacia la comunidad, ¿cierto? Entonces, no es solo a una persona a la que mató, hemos sido muchos los maltratados, inclusive podemos decir humillados por esta entidad. Y pues como el problema es de poder, en donde nosotros ya no podemos decir lo que pensamos ante ellos, sino que es lo que ellos digan, y si no, pues lastimosamente atenernos a las consecuencias, en el caso pues de este abogado, la muerte. Gracias, Álvaro. Natalia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues yo sí, estos 2 días yo soy una persona muy sensible y yo estos 2 días sí me he levantado con ese sentimiento de frustración, con ese dolor de patria, pensando en que si algún día llego a tener hijos, no me gustaría tenerlos acá porque no sé qué les espera a mi hijo, a mis hijos, porque no hay ni un futuro laboral, ni educativo, no hay muchas cosas. Sí, estoy muy, muy indignada y muy dolida con lo que pasó y creo que esta institución se siente por encima del pueblo, se siente por encima de nosotros, se creen muchísimo más que nosotros y se sienten con el poder de hacer lo que quieran con nosotros. Tengo una persona muy allegada que también trabaja en la policía y me sorprende muchísimo ver, y me atrevería a decir, el lavado de cerebro, de cabeza que les hacen al entrar a la institución y cómo se refiere ella hacia las personas, hacia los estudiantes, de una manera tan ofensiva y como con esa furia sin aún así conocerlos. Entonces, sí creo que es algo que lleva desde hace muchísimo tiempo, que ellos se exceden con nosotros y pues como lo venía diciendo, creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Y ella incluso, pues voy a contar la experiencia, ella dice que no es así, que los policías no son así, pero durante el año pasado la destituyeron por hacer lo mismo, por pegarle a un estudiante que pues le pegó durísimo según ella porque le pegó y resultó ser hijo de uno de los comandantes de la policía. Y la Terrible. destituyeron por 6 meses y es ahí donde yo digo, pues para mí todos son iguales y pues lo pude evidenciar con ella. Entonces sí es una situación que me pone muy triste y me hace pensar mucho como en si mi futuro puede estar acá y si algún día tengo hijos, si el de mis hijos puede estar acá también. Es muy triste, sí. Realmente uno se levanta así como con ganas de que la vida lo escupa en otro lugar donde no pasen tantas cosas, ¿no? Joana. Joana. Aquí se me trabó el audio, qué vergüenza. Tranquila.
Sí, pues doctora, reiterando lo de mis compañeros, es muy lamentable que en Colombia reclamar el cumplimiento de la ley se volvió ya como si fuera un delito contra los uniformados. No sé por qué se tienen esa confianza, como se han visto en las redes sociales, de amenazar y apuntar y son muy autoritarios, o sea, ellos ya pasan por encima de los derechos humanos. Pero yo sí considero que no hay que generalizar porque por unos pocos desadaptados, sí. Yo conozco compañeros inclusive que son policías y son muy educados y se están formando y de hecho ya tienen hasta un pregrado, pero yo creo que, bueno, más que formación, es como la educación y eso se aprende en casa definitivamente. Entonces yo creo que si desde uno empieza a educar a sus hijos y a enseñarles sobre la tolerancia, se evitaría todo esto y pues lo de ayer no es la solución. O sea, violencia, o sea, matan a una persona con violencia y la solución es romper los calles, eso tampoco soluciona nada. Entonces sí, se siente uno como atemorizado, como impotente, uno opina y de pronto escribe, pero como que de ahí no pasa. Así Entonces es. sí, muy lamentable. Gracias, Joana. Jenny. Profe, pues la verdad es que yo lo que quiero es manifestar que mi sentimiento es completamente de indignación. Eh, yo siento que este país en serio le falta sobre todo empatía. Es demasiado difícil ver cómo las vidas se pierden y no importa cuando, o sea, para mí estudiar derecho ha sido muy complejo porque en la teoría y en el papel todo vale. Y este país tiene mil leyes y entonces los derechos humanos y la constitución y obvio, hemos avanzado un montón, pero en la vida real qué tanto de esto se cumple, ¿sí? Y uno, ¿qué puede hacer ahí? O sea, se siente uno impotente porque entonces, ¿dónde está ese respeto a la vida que se supone que es lo más importante en nuestro país y en el mundo? Entonces, yo creo que es muy triste ver como una entidad que debe proteger y que está hecha para proteger, para defender, eh, eh, decide arrancarle la vida a una persona de esta manera, además como tuvo que suplicar y demás, pero también comparto con la compañera que la solución pues no es más violencia y esto que pasó anoche simplemente borra un poco lo que pasó con los policías, porque entonces la justificación es que ahora, es decir, la atención se transgiversa al vandalismo y demás, y pues eso tampoco es la solución. Entonces, yo creo que falta tanta educación, tanta empatía, pero además, y más allá de eso también, una reforma seria a esa institución, porque pues Muy serio. sinceramente ya no podemos hablar de que son casos aislados, además de que esto viene pasando en el país y ya ha pasado mucho, pero cuando ya llega a Bogotá, que es la capital, y que tienen los ojos puestos en nuestra Bogotá, pues entonces ahí sí como que hace un boom, un eco, pero esto, Exactamente. yo trabajo con las regiones y realmente esto se ve en muchos lugares y es impune. Entonces, muy triste, muy triste el tema de nuestro compañero, además porque era de la Gran Colombia. Entonces, pues un poco la palabra que describe mi sentir es la indignación. Gracias, Jenny. Alejandro, Buenas noches, profe. hola. Profe, pues yo básicamente en relación al tema de lo que ha pasado últimamente, pues he como recapitulado un poco lo que ha pasado. Si bien pues considero que sí hubo un exceso de fuerza pues en lo como actúa la policía y que lamentablemente llevó a la muerte pues de este sujeto, eh, también uno se pone a cuestionarse, ¿no? Pues, ¿cuál es el fin realmente de la manifestación, no? O sea, yo puedo entender perfectamente que indigna la situación o la muerte, pues, en este caso del compañero de la universidad, pero si se lucha, por ejemplo, por el respeto a la vida, pues puede sonar un poco irónico, ¿no? Pero pues en ese sentido,
si hay manifestaciones vandálicas, pues en ese orden de ideas, la propia policía podría demandar o protestar por exactamente lo mismo. Es decir, que un policía esté sujeto a una institución del gobierno, pues no lo deja de ser, no deja de ser humano, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la policía también estaría siendo vulnerada en su integridad física o su derecho a la vida, ¿no? Su respeto a la vida, ¿no? Entonces es un poquito irónico y también, pues, aparte de la indignación o lo polémico que pueda ser el video, pues uno se cuestiona también, pues, es como si por los sucesos que pasaron en estos días se le hubiera olvidado a la gente que estamos en pandemia, ¿no? Entonces se Sí, manifiesta por el derecho a la vida, pero ahí no importa el distanciamiento social, no importa la cantidad de contagios que pudieran haber generado. Igual, en términos económicos, tal vez suena un poco irónico también, que si a un policía se le agrede o hay pérdidas materiales en infraestructura, carros o locales, pues eso realmente lo vamos a terminar pagando nosotros a través de los impuestos, ¿no? Incluso el propio seguro médico de un policía afectado por las protestas igual está cobijado por los impuestos que nosotros como colombianos pagamos. Entonces, pienso que sí, es indignante, entiendo varias posturas de frustración o de dolor por la situación, pero pues me da como un sentimiento más como es que es muy irónico la situación, ¿no? Como colombianos es como un poco absurdo lo que está pasando en este momento. gracias, Alejandro. Leonel, terminamos contigo. Buenas noches, profe. Hola. Bueno, pues la verdad, yo estos días me he puesto a pensar en que, digamos, ya en este país no se respeta la vida de ninguna manera. O sea, primero que todo, la política está muy ligada a ese tipo de cosas, digamos, falsos positivos. Aquí la vida de una persona no vale nada. Lo importante muchas veces para otras son tener reconocimientos y cosas así, donde la vida ya es como, como matar, no sé, cualquier cosa, como no. Entonces creo que es algo difícil, porque creo que, digamos, en el paro pasado, en el paro de estudiantes, se intentó en mantener la forma pacífica de manifestarse, de dar a entender las ideas, las, los desacuerdos contra el gobierno y pues ¿qué hizo el gobierno? Nunca tuvo en cuenta nada, le mamó gallo a la gente. Bueno, ahí hizo como el paro de que los iba a escuchar y nunca pasó nada. Y uno dice, bueno, tomando la violencia pues, pues la gente como que suelta la ira y todo, pero ya uno no sabe de qué forma actuar cuando la vida de una persona en este país no vale nada. Cuando así uno actúe de forma violenta o de forma pacífica, la impunidad casi siempre es la que queda ahí, y si no hay impunidad, el castigo es muy bajo, o, o simplemente en este país esperan a que pasen las cosas, o con otro tipo de noticias hacen que la gente se aleje de lo que está pasando. Juegan un partido de fútbol, cualquier cosa, y ya hacen reformas, hacen cosas, y creo que es muy complejo uno intentar en analizar qué se puede hacer para que esto mejore. Muchachos, estos espacios de clase, de reflexión, de discusión, son precisamente para eso, para que nosotros también podamos como decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, siempre desde el respeto, siempre desde la, desde la empatía, siempre desde momentos donde la objetividad nos domine, porque es ustedes los que están acá estudiando, los que están formándose, son también quienes tienen las herramientas para lograr cambios significativos en nuestra sociedad. Y ese es mi objetivo principal, que ustedes a partir de las reflexiones, de los temas de los que hablamos acá, logren empezar a construir un camino en donde desde lo más pequeño, desde la comunidad más pequeña, desde su casa, desde su trabajo, inclusive desde el salón de clase, empiecen también a ser constructores de una nueva sociedad. Sé que ya lo son, pero tenemos que seguir trabajando y ahondando en esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Los que no tuvieron la oportunidad de ver el documental del choque de civilizaciones de Francis Fukuyama, ni de leer la lectura del choque,
del fin de la historia de Francis Fukuyama ni de leer la lectura del choque de civilizaciones de Huntington, tienen tiempo hasta la otra semana. La primera parte de la sesión de la otra semana vamos a hacer un debate en clase y yo los voy a dividir en grupos acá y un grupo va a tener dos grupos van a tener que defender la posición de Francis Fukuyama, que dice que después de que Estados Unidos ganó la Guerra Fría ya no ha pasado más nada en el mundo y que ningún otro país le va a poder quitar el poderío económico, político, militar y social a los Estados Unidos. Y otro grupo va a tener que defender la postura de Samuel Huntington, donde dice que le dice a Fukuyama que no, que está equivocado, que sí hay nuevos choques, que sí hay nuevas guerras, que sí hay nuevos enfrentamientos. Entonces eso es lo que vamos a hacer la primera sesión de la siguiente clase. Después vamos a hablar sobre los actores del sistema internacional. Les voy a contar cuál es la realidad de los actores del sistema, qué hacen los actores del sistema para tratar de cambiar las dinámicas internacionales. Para eso, en la semana 7 del aula virtual hay una pequeña lectura que si alcanzan a hacer, pues ojalá la hagan. Si no pueden, pues no pasa nada. Mañana, a más tardar a las 8 o 9 de la mañana, yo les voy a enviar a sus correos electrónicos la socialización de las notas del corte y también se las voy a reenviar por WhatsApp con Diana, a través de Diana, para que entonces ustedes, ya saben, si tienen alguna duda, alguna reclamación después de eso, me la puedan hacer por correo electrónico. Gracias a ti, Joana, por esas palabras. Realmente yo espero que mi clase siempre sea un espacio de debate y de reflexión, pero sobre todo un espacio de construcción de país, que es lo más importante y es lo que nunca se nos puede olvidar, que tenemos que construir país un día a la vez. Mis queridos, si no hay más preguntas, si no hay más nada que decir, les deseo un feliz jueves, un feliz resto de semana, que terminen de sacar adelante ese primer corte con excelentes notas y nosotros nos vemos el próximo jueves en clase. Nicolás, por favor, tú te quedas conmigo. Sí, señor. Gracias, doctora. Que esté muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.